El rumor que sitúa a Erling Haaland en el Real Madrid por una cifra cercana a los 170 millones de euros, con un Florentino Pérez dispuesto a aceptar condiciones extremadamente exigentes, no es simplemente una filtración más del mercado de fichajes. Lo que está empezando a construirse alrededor de este posible movimiento apunta a algo mucho más profundo, una reconfiguración total del proyecto deportivo del club blanco. Y es que, cuando un nombre como el de Haaland aparece vinculado al Real Madrid, no se trata únicamente de un delantero de élite o de una operación mediática de impacto global. Se trata de una pieza que puede alterar el equilibrio competitivo de toda una década. Porque el noruego no representa solo goles, potencia o regularidad. Representa un cambio de era. Un punto de inflexión que obliga a replantear roles, jerarquías y hasta la manera en la que el equipo entiende el fútbol en el último tercio del campo. Quédate hasta el final porque el punto más delicado de toda esta operación no tiene tanto que ver con el dinero, ni siquiera con el propio Haaland, sino con las consecuencias internas que podría generar dentro del vestuario del Real Madrid. Y es ahí donde realmente esta historia se vuelve explosiva, porque lo que está en juego no es solo un fichaje estrella, sino el equilibrio psicológico de un grupo que ya ha construido una identidad competitiva muy definida. Lo que se está gestando alrededor del noruego no puede entenderse como un fichaje aislado. En realidad, encaja dentro de una etapa de transformación estructural del Real Madrid. El club está entrando en un momento en el que varios ciclos se están cerrando al mismo tiempo, y eso obliga a tomar decisiones de enorme impacto, incluso aunque estas decisiones supongan romper con dinámicas que han funcionado durante años. En este contexto, no hablamos únicamente de incorporar a una superestrella. Hablamos de una posible reconstrucción del equipo en prácticamente todas sus líneas. Defensa, centro del campo, bandas y ataque. Todo está bajo revisión. El mensaje interno es claro. El equipo necesita una nueva identidad competitiva, más joven, más dominante en ciertas fases del juego y con una capacidad de resolución ofensiva aún mayor en partidos cerrados, donde la diferencia entre ganar y perder se mide en detalles mínimos. Cuando el Real Madrid detecta el final de una etapa, la historia reciente demuestra que no se conforma con retoques. Florentino Pérez suele responder con cambios profundos, incluso radicales, si considera que el ciclo competitivo lo requiere. Por eso, en los despachos se empieza a hablar de una posible ventana de mercado con múltiples movimientos, varias salidas importantes, reestructuración de roles clave dentro del vestuario y entre 5 y 6 incorporaciones de peso que no solo refuercen, sino que redefinan el proyecto desde su base. Este tipo de planificación no solo busca reforzar la plantilla, sino redefinir el estilo de juego y la jerarquía interna del equipo. El objetivo no es mantener lo existente con pequeñas mejoras, sino construir algo nuevo alrededor de una base distinta, donde los referentes no solo se consoliden por trayectoria, sino por impacto inmediato en partidos de máxima exigencia. En ese escenario, la llegada de Haaland no sería simplemente una mejora ofensiva, sería una declaración de intenciones. Porque su perfil cambia completamente la estructura táctica. Obliga a los rivales a ajustar defensas, condiciona líneas de presión y modifica incluso la forma en la que el centro del campo debe alimentar al ataque. No es un delantero más dentro del sistema, es un punto focal absoluto. Y eso, en un vestuario lleno de estrellas consolidadas, puede generar tanto una ventaja competitiva como un reajuste interno complejo. En paralelo, otro factor está influyendo en el escenario europeo, la situación del Manchester City. Aunque todavía no es oficial, cada vez más voces en Inglaterra dan por hecho que la etapa de Pep Guardiola se acerca a su final. Y eso tiene un efecto directo en la estabilidad del proyecto. No se trata solo de la posible salida de un entrenador histórico, sino de la incertidumbre que eso genera en torno al futuro de varias piezas clave de la plantilla. Cuando un proyecto como el del City entra en fase de transición, los jugadores empiezan a reconsiderar su propio futuro, los contratos se vuelven más sensibles y el mercado se activa de manera anticipada. En ese contexto, cualquier gran estrella pasa a ser potencialmente móvil, y ahí es donde el Real Madrid suele moverse con precisión quirúrgica. Sin embargo, el verdadero núcleo del debate no está fuera, sino dentro del propio Real Madrid. Porque la llegada de un delantero con el estatus de Haaland obligaría a redefinir el papel de varios jugadores ofensivos actuales. Minutos, responsabilidades, protagonismo en partidos grandes y hasta la forma en la que el equipo finaliza las jugadas. Todo eso se vería afectado. Y en un vestuario de élite, donde cada jugador ha construido su rol a base de rendimiento, títulos y jerarquía, cualquier cambio en el equilibrio puede generar tensiones silenciosas. No necesariamente conflictos abiertos, pero sí ajustes delicados, egos que se reordenan, dinámicas que cambian y una competencia interna que se intensifica al máximo nivel. Por eso, más allá de la cifra de 170 millones, más allá de la negociación con el club de origen y más allá incluso del impacto mediático global,
lo realmente complejo de esta operación sería su gestión interna. Mantener la armonía en un vestuario lleno de estrellas mientras se introduce una figura llamada a ser el centro del proyecto no es una tarea menor. Y es precisamente ahí donde esta historia deja de ser un simple rumor de mercado para convertirse en algo mucho más serio, una posible transformación total del Real Madrid, donde cada decisión no solo afecta al presente inmediato, sino al equilibrio del club en los próximos años. Guardiola no es solo un entrenador, es el eje alrededor del cual se ha construido el Manchester City moderno. Su influencia no se limita a los títulos o a los sistemas tácticos que ha implantado, sino que ha moldeado una identidad completa dentro del club, una forma de competir, de entrenar, de entender el fútbol y de gestionar la presión constante de estar en la élite. Bajo su dirección, el City ha pasado de ser un aspirante ambicioso a convertirse en una máquina perfectamente sincronizada, donde cada jugador sabe exactamente cuál es su rol dentro de un engranaje muy preciso. Muchos futbolistas han decidido permanecer en el club precisamente por él, confiando en su liderazgo, en su capacidad para reinventarse temporada tras temporada y en su modelo competitivo, que garantiza no solo títulos, sino también continuidad en la élite europea. Para una plantilla de este nivel, donde el margen entre el éxito y el fracaso es mínimo, la presencia de una figura como Guardiola actúa como un ancla emocional y deportiva. No es solo el entrenador, es el proyecto en sí mismo. Si ese pilar desaparece, el equilibrio interno del vestuario cambia de forma radical. No ocurre de manera inmediata ni visible en un solo partido, pero sí en la estructura profunda del proyecto. Cambian las jerarquías, se modifican las dinámicas de liderazgo y, sobre todo, se abre un periodo de incertidumbre que afecta incluso a los jugadores más determinantes. En equipos de élite, la estabilidad no es un lujo, es una condición indispensable para sostener el rendimiento máximo. Y es precisamente ahí donde aparece el nombre de Erling Haaland. Aunque tiene contrato a largo plazo, la realidad del fútbol de élite es mucho más compleja de lo que refleja un documento firmado. En este nivel, los contratos no son barreras absolutas, sino estructuras negociables que dependen de múltiples factores: el contexto deportivo del club, la ambición del proyecto a medio plazo, la relación con el entrenador y, en algunos casos, la existencia de cláusulas o condiciones específicas que facilitan escenarios de salida. Su continuidad, por tanto, no depende únicamente de la duración formal del contrato, sino también de cómo evolucione el proyecto del Manchester City en los próximos años. Si el club entra en una fase de transición, especialmente en caso de un cambio en el banquillo, el ecosistema que rodea al jugador puede transformarse de manera significativa. Y para un delantero de su perfil, que compite al máximo nivel con una mentalidad extremadamente orientada al rendimiento y a los títulos, ese tipo de cambios pueden influir en la toma de decisiones a medio plazo. Según las informaciones que circulan en el entorno del jugador, siempre dentro de un contexto de rumores propios del mercado de élite, su contrato podría incluir mecanismos que faciliten una salida hacia clubes fuera de Inglaterra bajo determinadas condiciones. No se trata necesariamente de una cláusula explícita y directa, sino de estructuras contractuales complejas que en la práctica abren puertas si se alinean ciertos factores deportivos y económicos. En este tipo de operaciones, el lenguaje contractual rara vez es simple, y siempre existe un margen de interpretación estratégica por parte de las partes implicadas. Y es ahí donde el Real Madrid entra de lleno en la ecuación. El club blanco no actúa en el mercado de fichajes de forma reactiva, sino con una planificación a largo plazo que busca identificar oportunidades en momentos clave de transición en otros grandes equipos europeos. En el caso de Haaland, el interés no es nuevo ni coyuntural. Desde hace años, dentro de la estructura deportiva del club, su perfil ha sido analizado como uno de los pocos delanteros capaces de marcar una era en el Santiago Bernabéu. La cifra que se maneja, alrededor de 170 millones de euros, no es menor bajo ningún concepto. Es una operación de máxima envergadura incluso para un club como el Real Madrid. Sin embargo, dentro del mercado actual, donde los traspasos de jugadores élite superan regularmente los 100 millones, y considerando el impacto deportivo, mediático y comercial de un jugador como Haaland, esa cifra no se percibe como imposible si el club decide activar todos sus recursos estratégicos. Florentino Pérez siempre ha distinguido entre fichajes importantes y fichajes estratégicos. Los primeros refuerzan una plantilla, los segundos redefinen una era. Y Haaland pertenece claramente al segundo grupo. No es solo un goleador ni un finalizador de élite. Es un delantero diseñado para sostener el ataque de un equipo durante años al máximo nivel, con una combinación de potencia física, instinto goleador y capacidad de adaptación a diferentes sistemas ofensivos que lo convierten en una pieza casi estructural para cualquier proyecto ganador. El Real Madrid lleva tiempo buscando un perfil así, incluso antes de que Haaland explotara definitivamente en el Manchester City. Tras la salida de Benzema y la reconfiguración del ataque blanco, el club ha transitado por distintas soluciones,
pero ninguna con la sensación de permanencia absoluta que ofrece un delantero franquicia. Desde la planificación deportiva, siempre se ha considerado que el equipo necesitaba un jugador capaz de liderar el proyecto ofensivo durante una década, alguien alrededor del cual construir no solo el presente, sino también el futuro. Y ahora, por primera vez, la posibilidad deja de ser teórica y empieza a tener forma de escenario real dentro del mercado. No significa que la operación esté en marcha de manera oficial, pero sí que las condiciones empiezan a alinearse. Un posible cambio estructural en el City, la evolución natural del ciclo de Guardiola, la posición del jugador en la élite mundial y la capacidad del Real Madrid para ejecutar grandes movimientos en el momento adecuado. Según las informaciones más recientes, habrían existido ya contactos indirectos entre el entorno del jugador y figuras cercanas al Real Madrid. En el fútbol de élite, este tipo de contactos no implican negociaciones formales, pero sí sirven como termómetro para medir disposición, interés y escenarios futuros. Son conversaciones exploratorias que permiten a todas las partes entender hasta qué punto un movimiento podría ser viable en el medio plazo. A partir de ahí, todo entra en una fase de espera estratégica. El Manchester City no tiene intención de debilitar su proyecto, el Real Madrid no acelera operaciones sin el contexto adecuado, y el jugador se mantiene en el centro de un equilibrio donde cada decisión potencial tiene implicaciones deportivas, económicas y también de legado. Porque al final, este tipo de movimientos no se explican solo en términos de dinero o contratos. Se explican en términos de era. De ciclos que empiezan y terminan. De proyectos que se consolidan o se reinventan. Y en ese contexto, la figura de Haaland no es simplemente la de un delantero más en el mercado, sino la de un jugador que puede redefinir el equilibrio de poder en el fútbol europeo durante la próxima década. En esas conversaciones preliminares, habrían aparecido varias condiciones clave por parte del delantero, pero lo que en un primer momento se filtró como simples preferencias habría ido tomando forma de auténtico plan estructurado para su futuro a medio y largo plazo dentro de un proyecto de élite. La primera tiene que ver con la duración del contrato. Haaland buscaría un vínculo muy largo, prácticamente hasta 2034, alineado con su compromiso actual con el Manchester City. Desde su perspectiva, no quiere un proyecto corto ni una etapa de transición, sino estabilidad total en la fase más determinante de su carrera. Su entorno consideraría que un delantero de su perfil alcanza su pico sostenido durante muchos años, siempre que el contexto deportivo no cambie constantemente, y por eso priorizaría un acuerdo que le permita asentarse como figura central sin renegociaciones constantes ni incertidumbre anual. En este sentido, no se trataría únicamente de firmar años, sino de blindar un ciclo completo en el que el equipo se construya alrededor de su figura. Además, dentro de esa idea de estabilidad, se incluiría una visión muy concreta: evitar escenarios en los que el proyecto cambie de dirección cada 2 temporadas. Haaland no vería con buenos ojos entrar en un entorno donde el proyecto deportivo dependa de modas tácticas o decisiones improvisadas del mercado. Su idea sería formar parte de un bloque consolidado, con una identidad clara, donde él sea el punto de referencia ofensivo durante toda la duración del contrato. Incluso se habría comentado que este tipo de estructura contractual también serviría como mensaje al resto del fútbol europeo, un proyecto que no solo ficha estrellas, sino que las retiene como pilares estructurales durante casi una década. La segunda condición es aún más relevante y delicada: el salario. Haaland no solo querría ser el mejor pagado del equipo en el momento de su llegada, sino mantener ese estatus de forma continuada a lo largo de los años. Es decir, no buscaría únicamente un contrato alto inicial, sino una cláusula o estructura salarial que le garantizase no quedar por detrás de futuras incorporaciones galácticas. En otras palabras, si el club decide en el futuro fichar a otra superestrella con un salario superior, su posición no debería verse erosionada. Este punto introduce una dimensión estratégica muy importante dentro del vestuario. No se trataría únicamente de dinero, sino de jerarquía simbólica. En el fútbol de élite, el salario no es solo retribución económica, sino también una señal de estatus dentro del proyecto. Por eso, esta condición implicaría una especie de blindaje jerárquico que marcaría claramente quién es uno de los pilares indiscutibles del equipo, independientemente de los movimientos del mercado. En algunos análisis internos, esto se interpreta como una forma de evitar tensiones futuras en un vestuario repleto de estrellas, donde cualquier desequilibrio salarial puede convertirse en un foco de conflicto. Pero la tercera condición es la que realmente ha encendido todas las alarmas y ha generado más debate en los despachos: la configuración deportiva del ataque del Real Madrid. Según estas informaciones, Haaland habría mostrado preferencia por un entorno ofensivo claramente estructurado, donde él sea la referencia absoluta del área. Su perfil no se basa en la movilidad constante fuera del área o en compartir zonas de influencia, sino en maximizar su impacto dentro del último tercio, especialmente en situaciones de finalización. En ese sentido,
Su mejor versión aparece cuando el equipo juega de forma vertical, rápida y repetitiva en generación de ocasiones claras. Y en ese contexto, su encaje con otros grandes nombres del equipo genera debate interno. No se trata de una cuestión de calidad individual, sino de roles específicos dentro del sistema ofensivo. El delantero noruego buscaría un ecosistema donde su función no se diluya ni se reparta en exceso, sino donde exista una jerarquía ofensiva muy marcada, con un 9 claramente definido. Aquí es donde aparece el tema más sensible de todos, la posible convivencia con Kylian Mbappé. En algunos círculos se interpreta que el noruego preferiría un sistema donde no haya solapamiento excesivo de roles ofensivos, buscando una estructura más definida, casi piramidal, en ataque. Es decir, un esquema donde cada estrella tenga una función muy concreta y no haya competencia directa constante por las mismas zonas de finalización. Este punto abre un debate enorme dentro del madridismo, porque no se trata solo de talento, sino de equilibrio táctico, gestión de egos y construcción de jerarquía de vestuario. La idea de juntar a dos de los delanteros más dominantes del mundo genera entusiasmo, pero también plantea dudas sobre cómo se distribuyen los espacios, los penaltis, los minutos decisivos y, sobre todo, el liderazgo ofensivo en partidos grandes. Desde un punto de vista táctico, Haaland requiere un ecosistema muy específico para rendir al máximo nivel. Su impacto depende en gran medida de la calidad y cantidad de los balones que recibe dentro del área. Esto implica centros constantes desde bandas, juego vertical que rompa líneas en pocos pases, extremos profundos capaces de llegar a línea de fondo y un centro del campo que priorice la progresión rápida por encima de la posesión estéril. En un sistema ideal para él, el equipo no solo ataca, sino que repite patrones de generación de ocasiones hasta desgastar completamente al rival. Además, su presencia condiciona la forma en la que el resto del equipo se mueve. Los interiores tienden a ocupar zonas de segunda línea, los extremos se abren para generar amplitud y los laterales tienen un papel muy activo en la construcción ofensiva. Todo el sistema se reorganiza alrededor de su capacidad de finalización. Por eso, cualquier otra estrella ofensiva que comparta espacio debe adaptarse a un rol complementario muy definido, algo que no siempre es sencillo cuando se trata de jugadores acostumbrados a ser protagonistas absolutos. El Real Madrid, por su parte, también estaría evaluando quién liderará esta nueva etapa desde el banquillo. Los nombres que más fuerza ganan apuntan a entrenadores con carácter fuerte, capacidad de gestión de grandes egos y experiencia en escenarios de máxima presión. No se trataría únicamente de un técnico táctico, sino de una figura capaz de imponer orden en un vestuario lleno de estrellas globales, donde cada decisión tendrá impacto mediático inmediato. En este sentido, el banquillo se convierte en un elemento tan importante como los propios fichajes. La dirección deportiva no solo analiza quién encaja mejor en el campo, sino quien puede sostener emocionalmente y jerárquicamente un proyecto de este nivel. La convivencia entre grandes figuras exige un liderazgo claro, reglas internas bien definidas y una estructura de roles que no deje espacio a ambigüedades. El punto clave de todo este escenario es que el Real Madrid no estaría pensando únicamente en fichar a un jugador, sino en redefinir por completo su jerarquía ofensiva, su estructura salarial y su identidad competitiva de los próximos años. No se trataría de una incorporación puntual, sino de una reconfiguración del poder dentro del equipo. Cada decisión tendría un efecto en cadena. Quien lanza los penaltis, quien asume los momentos decisivos, quien es la imagen del proyecto, quien lidera el vestuario en situaciones de presión máxima y cómo se distribuye el protagonismo en partidos clave de Champions League. Y la gran pregunta final sigue completamente abierta, generando debate tanto dentro como fuera del club. ¿Debe el Real Madrid construir su futuro alrededor de Mbappé, consolidando un proyecto ya iniciado y adaptando el sistema a su perfil, o abrir la puerta a un nuevo imperio ofensivo completamente redefinido, donde Haaland sea la pieza central de una nueva era galáctica?